Entonces, vamos a ver ahora, si ya entendimos cuáles son aquellas características de su personalidad, ya entendimos cuáles son aquellos aspectos que son significativos para determinar por qué una persona puede llamarse o se le puede catalogar como sociópata, hay que entender cuáles son aquellas causas o cuáles son aquellos aspectos que pudiesen darnos a nosotros cierta explicación de entender el origen de este tipo de personalidad. ¿Por qué una persona puede empezar a desarrollar este tipo de comportamientos? ¿Se nace siendo sociópata? ¿Se convierte uno en sociópata? ¿Sí? ¿Cuáles son aquellas características? Y es precisamente lo que vamos a platicar el día de hoy. De hecho, antes de avanzar, esta película se la recomiendo mucho si no la han visto, que se llama Tenemos que hablar de Kevin. De hecho, si ya se dieron cuenta, utilizo varias imágenes de varias películas, como La Naranja Mecánica, Psicópata Americano, ¿no? Series que pueden ver, por ejemplo, como las cintas de Ted Bundy, o pueden ver la de varias de Criminal Minds. Existen muchas que pueden precisamente a ustedes ayudarles a entender un poco más de esto y también para entretenerse. Entonces, vean esta película si no la han visto, Tenemos que hablar sobre Kevin. Entonces, vamos a empezar hablando sobre qué tanto de esta personalidad se hereda. ¿Cuántos de estos aspectos son significativos que pueden decir, oye, ¿sabes qué? Esto tiene un factor heredable. Bueno, aquellos en el libro nos plantean que existen varios estudios con respecto a, por ejemplo, trabajo con gemelos, y se dieron cuenta de que existen algunos rasgos de personalidad que pueden precisamente heredarse, como por ejemplo la insensibilidad, los problemas de conducta y el narcisismo, que esto se hereda, ¿sí? Es decir, esto puede llegar a heredarse. Hay una, digamos, una mayor tendencia, o sea, no porque tu papá, digo, ojalá no fuese así, pero fuera un sociópata, significa que tú lo vas a hacer, pero si hay una fuerte tendencia, aumenta las probabilidades, si lo queremos ver de esta manera, ¿ok? Hay una enorme influencia del ambiente también, ¿sí? Y de hecho más adelante vamos a entender un poquito más esta relación genotipo-ambiente, porque pues no somos seres nada más existentes dentro de este mundo, sino que tenemos una relación importante con las demás personas, y eso precisamente va a determinar esta tendencia hereditaria, esta influencia genética en relación con el ambiente, van a crear la bomba perfecta o el sociópata perfecto. Entonces es bastante interesante tomar esto en cuenta, ¿sí? Existe cierta tendencia a desarrollar una personalidad social cuando, por ejemplo, los niños son criados en entornos que son adversos, que no son los adecuados, que no son los más deseables. Aquí se creía que existen ciertos entornos o características que tienen estos ambientes adversos, que son, por ejemplo, que hayan conflictos matrimoniales o que o haya divorcios, que haya en la familia problemas con la ley, ansiedad o depresión de parte de los padres, o los mismos padres con problemas de abuso de alcohol o de otros fármacos. Digamos que son esos ambientes que si un niño crece dentro de esto, no es que te garantice que va a tener una sociopatía cuando sea adulto, pero sí va a sentar las bases para que, si todos los elementos perfectos se empiezan a juntar, puede derivar en una personalidad antisocial o una sociopatía, ¿ok? Hay otros aspectos importantes a tomar en cuenta, es que la deficiente activación emocional aversiva. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta deficiente o a qué hace referencia este concepto de la aversión emocional? ¿Sí? ¿A qué hace referencia? Bueno, aquí lo que quiere decir es que hay una disminución de la persona sociópata a sentir miedo y ansiedad ante situaciones de estrés. Por ejemplo, si tú sabes que ya va a llegar, cuando te dijo tu mamá, oye, ¿sabes qué? Baja la comida del congelador, ¿sí? Porque cuando yo regrese del súper ya esté descongelada y llega la comida. Y de repente, sí, claro que sí, y lo dejas allá, y de repente escuchas que ya está llegando tu mamá y está bajándose del coche, y te acuerdas de que no bajaste la comida, y enseguida corres, la agarras, le empiezas a enjuagar de tal manera que de alguna manera se descongele rápido. ¿Por qué? Porque sabes que te va a regañar, sabes que te había dicho que lo hicieras y no lo hiciste. Entonces, eso es precisamente ese miedo y ansiedad ante el castigo, ¿ok? Pero las personas sociópatas no sienten eso, no desarrollan esa capacidad, ¿ok? O está muy disminuido, y por lo mismo hay un retraso en el desarrollo de la conciencia y la socialización. No son capaces de anticipar este tipo de señales o leer este tipo de aspectos, ¿sí? Y por lo mismo no logran
digamos, anteponerse a este tipo de situaciones y no se sienten mal, ¿sí? Es posible que los sociópatas sean incapaces, como les decía, a reaccionar a estas condiciones que son precisamente estresantes y que son esenciales para que nosotros pensemos como personas normales dentro de lo que cabe, evitemos precisamente comportarnos mal, porque nos preocupa, porque nos asusta que nos vayan a regañar, y por lo mismo desarrollamos una conciencia social y que nos cuidemos, etcétera. Pero el sociópata simplemente es incapaz de poder, digamos, desarrollar esta habilidad. De hecho, me gustó mucho lo que dice aquí en el libro este señor que se llama Robert Hare, que él dice, y él trabajó mucho tiempo con sociópatas, y él dice, se trata de que los pensamientos, imágenes y diálogos internos con una enorme carga emocional aguijonean a la conciencia, manteniendo así el control sobre la conducta y generando culpabilidad y remordimiento ante las transgresiones. Voy a detenerme aquí un momento. ¿Qué es lo que quieres decir con esto? Que cuando nosotros sabemos que estamos haciendo algo malo, algo que no es adecuado, tenemos esa partecita de nosotros que nos dice, oye, eso que hiciste no está bien, ¿sí? Oye, no debiste haber hecho tal cosa. Y entonces nos empiezan como a picar y a decir, y a decir, y a decir, y a decir. Y eso es lo que a él se refiere con ese aguijonear, ¿ok? Que nos empiecen a llamar mucha atención y sabemos que no está bien. El sociópata no lo tiene. Esto es algo que los psicópatas no comprenden, ¿sí? Para ellos la conciencia es poco más que el conocimiento intelectual de una serie de normas que han dictado otras personas. Es decir, son palabras vacías, palabras que se las llevan el viento. Ah, sí, lo escuché alguna vez, pero no me interesa, no me importa, no es algo a lo cual yo me atenga o yo me haga responsable de ello. Entonces, es bastante interesante pensar que existe una persona así. Digo, en mi persona particularmente, a mí me cuesta mucho trabajo entender cómo una persona no puede llegar a sentir absolutamente nada cuando está comportándose de la manera en que lo hace, ¿sí? Es decir, es muy difícil ponerme, digamos, en el lugar de estas personas. Por eso, y lo vamos a ver un poco más adelante, es tan difícil el trabajo terapéutico con estas personas, ¿ok? Bueno, otro de los aspectos importantes a tomar en cuenta para entender el origen o la etiología de por qué surge o se crea una persona sociópata es las deficiencias emocionales más generales. Es decir, normalmente vemos que los psicópatas muestran una menor reacción fisiológica ante las señales de malestar, ¿sí? Por ejemplo, si tú ves a una persona llorando y dices, pueden ser reacciones desde lo más empático, decir, oye, ¿qué le pasa? Oye, me preocupa, oye, está llorando, inclusive me puedo conmover yo y llorar también ante una situación, ¿no? O sea, puede ser, ¿sí? Los sociópatas no sienten, lo están viendo casi como si fuesen autistas, ¿no? O sea, no logran entender y no les importa tampoco querer entender, ¿sí? No, pareciera que no hay esa capacidad de conectarse con el sentimiento de la persona, simplemente decir, ah, sí, pues está llorando y ya, siguen con su vida, no hay una capacidad empática con las personas, ¿ok? Los psicópatas, esto también lo plantea el doctor Hare, dice, los psicópatas parecen tener dificultades para entender y utilizar palabras, que para las personas normales se refieren a situaciones y sentimientos emocionales comunes, ¿sí? Es como si la emoción fuera una segunda lengua para los psicópatas, una lengua cuyo aprendizaje les exige un enorme esfuerzo cognitivo. Es decir, no saben hablar el mismo lenguaje que nosotros, el lenguaje emocional, el lenguaje que tenemos los seres humanos, esa capacidad empática, no lo tienen, no pueden hacerlo, ¿ok? También un aspecto importante tiene que ver con, les decía, esta capacidad del ambiente. Entonces, una de las razones pudiese ser importante tomar en cuenta es la pérdida de los padres a una edad temprana, el rechazo por parte de los padres e incoherencia educativa, ¿ok? Sabemos que estos aspectos pueden llegar a ser bastante traumáticos, pueden llegar a ser bastante difíciles de entender y que pueden llegar a ser bastante dañinos, ya sea el rechazo, el abuso, la negligencia de parte de los padres. Y esto, sumándole a una disciplina que es incoherente o agresiva, ¿sí? Puede llegar a sentar las bases para que desarrolle. Sin embargo, y por eso lo pongo en negritas, no son suficientes. O sea, no podemos decir que porque una persona creció en un ambiente como ese, significa que ya va a ser un sociópata. Para nada. Hay personas que han crecido en ese tipo de ambientes y ya se han convertido en personas increíbles. Entonces, no vamos a poder determinar y decir, ah, porque hizo esto, entonces tal cosa. No, somos personas
muy complejas. Los seres humanos somos personas que realmente es difícil y tenemos precisamente que estar estudiando constantemente y tratar de entender y obtener la mayor cantidad de información para poder comprender por qué surge un tipo de problemas como los que son o la sociopatía, ¿ok? Una perspectiva evolutiva sobre la personalidad psicópata y antisocial. Esto, y es bastante interesante, vemos que tiene sus orígenes en la niñez, porque vemos que este tipo de conductas suelen comenzar desde muy pequeños. Obviamente, cuando uno es niño, empieza a aprender y empieza a conocer muchas de estas características, qué cosas son permitidas, cuáles no, ¿sí? Empieza uno a desarrollar ese tipo de habilidades, pero vemos que en los niños o en los sociópatas, cuando recorremos y conocemos un poquito más de su infancia, normalmente durante la niñez tienden a presentar ciertas conductas como robar, huir de casa, tener pleitos, juntarse con otros niños delincuentes, llegar tarde a la casa, problemas de disciplina en la escuela, un retraso escolar. Es decir, en pocas palabras, vemos que son niños que les cuesta mucho poder, por una parte, establecer límites y respetarlos, ¿sí? Ya sea que sean impuestos o no, ¿ok? Son niños que carecen de límites, no existen los límites dentro de estos niños, ¿ok? Normalmente vemos que una de las características o muchas de las personas sociópatas han presentado en su infancia el trastorno negativista desafiante, del cual ya platicaremos más adelante cuando veamos los trastornos de la infancia, en donde precisamente este se caracteriza por una conducta hostil y desafiante hacia cualquier figura de la autoridad. Y entonces, entre más temprano aparezcan este tipo de conductas, digamos, le vamos sumando una rayita más para poder ir, digamos, generando todo lo necesario para crear un sociópata, ¿sí? Otro de los trastornos que también aparecen precozmente en la sociopatía es el trastorno por déficit de atención, ¿ok? Esto es importante tomar en cuenta. No todos los niños que tienen déficit de atención, ni todos los niños que tengan un trastorno desafiante o negativista desafiante van a desarrollar una sociopatía cuando sean grandes. Para nada. Pero si vamos sumándole un contexto que no es el adecuado, ¿sí? Influencias genéticas importantes, el desarrollo precoz de este tipo de trastornos, una adolescencia cargada de problemas, ¿sí? Que no se hayan reparado ninguna de estas, probablemente en la adultez no pueda haber algo que repare este tipo de situaciones y desarrolle este tipo de personalidades, ¿sí? Entonces, cuando estos problemas se presentan simultáneamente, es cuando podemos pensar que puede llegar a desarrollarse, y por eso digo puede, no voy a asegurar nada porque los seres humanos, como les digo, son muy complejos. Puede desarrollar una psicopatía cuando se es adulto, ¿ok? Es la combinación de muchas cosas, pero por eso nos sirve entender las diferentes perspectivas de los orígenes o las causas de la psicopatía, ¿ok? Existen muchas variables contextuales, como les decía, que hay que tomar en cuenta también. Por ejemplo, la conducta antisocial de los padres, si es que los padres son o tienen ese tipo de comportamiento, la divorcio o separación, como ya habíamos visto, un estatus socioeconómico bajo, ¿ok? El vecindario conflictivo y el estrés y la depresión de parte de los padres pueden empezar a, digamos, a sumarse también a factores esenciales para desarrollar psicopatía en la edad adulta, ¿ok? Todos estos factores contribuyen a las habilidades educativas de los padres sean ineficientes, por ejemplo, y que de esta manera no sean capaces de establecer una disciplina adecuada y una supervisión también. ¿Por qué? Porque muchos de estos niños, cuando empiezan a crecer, pues no hay nadie que les digan, oye, no hagas esto, está mal, oye, no deberías comportarte de esta manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque nadie les puede poner un límite. Entonces, precisamente, los niños crecen como pueden y desgraciadamente se empiezan a juntar con otros niños con los mismos problemas y de esa manera, digamos, se empieza a convertir en una bola de nieve que pareciera no tener fin y desarrollan conductas antisociales cuando pues todavía son unos niños, ¿sí? Y por eso no nos asusta ver este tipo de niños que se juntan con adolescentes, los cuales se juntan con adultos y forman una banda, ¿no? Y que de repente vemos este tipo de conflictos que son bastante comunes, ¿ok?